Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. En la clase anterior terminamos de ver las entradas y salidas y en la clase antes de esa vimos las entradas y salidas a través de consola, ¿sí? En la clase anterior, fue entradas y salidas a través de lo que eran paneles. En esta ocasión vamos a comenzar ya a entrar un poquito más de lleno hacia lo que es la programación y comenzaremos a ver de qué manera nosotros podemos comenzar a dar esa parte de lógica a un programa, ¿sí? Vamos a comenzar con los condicionales y posteriormente veremos lo que son las estructuras cíclicas, pero de entrada vamos a ver los condicionales. Vamos a ver qué tipos de condicionales tenemos, cómo trabajamos con esos condicionales y estaremos haciendo un ejemplo rápido, ¿sí? En las siguientes clases ya haremos algunos ejercicios, resolveremos algunas problemáticas de uno o dos ejercicios para que les vaya quedando más claro cómo y para qué nos sirven los condicionales. Entonces, comencemos. Bien, aquí tenemos abierta el ejemplo que hicimos la clase anterior. Voy a cerrar esto. Este es el ejemplo que hicimos la clase antes de esa, de la entrada a través de consola. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo paquete, ¿sí? Ya vamos a pasar a la siguiente etapa. Lo que vamos a ver ya no es introducción. Voy a crear un paquete que sea condicionales. Y aquí dentro de condicionales vamos a crear una clase donde vamos a trabajar con if, ¿sí? O podemos nombrar la clase condicional if, ¿sí? Va a ser el primer condicional que vamos a ver. En teoría tenemos dos tipos de condicionales, ¿sí? Eso es en teoría, porque del primero, que es el if, podemos tener algunos otros tipos de condicionales. Entonces, lo que vamos a hacer primero es conocer a este condicional, ¿sí? ¿Cuál es su sintaxis? Y ahorita vamos a ver cuál es o cómo se ocuparía, ¿sí? La sintaxis del condicional if es escribir lo que es if, entre paréntesis vamos a escribir lo que es una condición, o si requerimos más, pues condiciones, se va a abrir un paréntesis, una llave, y dentro vamos a escribir lo que sería las instrucciones, y al final cerraríamos esas llaves. Eso es la estructura condicional if, ¿sí? De esta tenemos una variante que podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Podemos tener un else. Hay una estructura o una segunda estructura que se denomina else. Ahorita vamos a ver todo esto para que lo entiendan mejor. Y por último tenemos una tercera variante de esto, que es de la siguiente manera. Es de esta manera, ¿sí? Condición o condiciones y listo, ¿sí? Entonces les voy a explicar las tres y ahorita vemos el ejemplo. En esta ocasión lo que podemos hacer es determinar que if, ¿sí? Nos sirve para realizar una evaluación de qué, de una variable, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos evaluar cierta información que a nosotros nos ha sido ingresada por el usuario y en base a eso determinar si podemos hacer una acción o si podemos hacer otra, ¿sí? Para eso nos sirven los condicionales, para eso nos sirven estas estructuras. Ahora, ¿cómo creo yo una condición o varias condiciones? Hasta este punto
o digamos ya para tomar el curso, por eso habíamos visto recomendaciones acerca de que tuvieran al menos conocimientos básicos de lo que era programación. Para crear esta condición o estas condiciones hacemos uso de los operadores, ¿sí? Los operadores lógicos y los operadores relacionales. Se los voy a dejar aquí abajo también como comentario. ¿Cuáles vendrían siendo nuestros operadores lógicos y cuáles nuestros operadores relacionales? Vamos a comenzar con los relacionales. Y tenemos que los relacionales serían menor, tenemos al mayor, tenemos menor igual, tenemos mayor igual, menor igual, tenemos también igual y tenemos diferente, ¿sí? Todos esos son operadores relacionales. Mayor, menor, mayor igual, menor igual o igual que y diferente. Sí, todos estos son, como les digo, operadores y los ocupamos para crear precisamente esas condiciones y son operadores relacionales. Nos ayudan a crear una relación o una comparación entre un valor y otro, ¿sí? Luego tenemos los operadores lógicos. Estos operadores lógicos son tres: AND, NOR, AND, OR y NOT, ¿sí? NOT. Este es AND, este es OR y este es NOT. Esos son los operadores que tenemos, relacionales y lógicos. Y ambos los ocupamos para construir condicionales, para construir condiciones. Más que un condicional, para construir una condición, ¿sí? Porque las estructuras condicionales no solo nos sirven para los condicionales no solo nos sirven para las estructuras condicionales, ¿sí? Tenemos otro tipo de estructuras que se llaman estructuras cíclicas o bucles, donde también nosotros tenemos que hacer uso de condiciones. Y para ese mismo caso vamos a ocupar estos condicionales o estos operadores relacionales y operadores lógicos para crear ¿qué? Una condición que se debería de cumplir, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos lo que son tenemos la clase, ¿ok? Ok, vamos a hacer algo para no confundirlos, vamos a cambiar el nombre, vamos a renombrar esto y le vamos a poner sintaxis if, ¿sí? Ahí está. Y ahora sí vamos a crear uno que diga condicional, una clase, condicional if, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ok, podemos eliminar esto. Como ya les había dicho yo, la entrada de la información lo íbamos a hacer a través de del JOption Pane. Entonces, javax.swing.jOptionPane. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es public static void main string sí, ahí está. Ok, ya tenemos creada nuestra clase principal o nuestro método main, que es donde vamos a comenzar a trabajar todo esto. Ahora, para este ejercicio, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario su edad y en base a eso vamos a decirle si es joven, viejo o digamos no entra dentro de ninguna categoría. Entonces de primera instancia vamos a crear una variable de tipo entero a la cual vamos a denominar edad, ¿sí?
Luego, lo siguiente que vamos a hacer es decirle que en edad solicite una información. Al realizar esto, recuerden que todo lo que entra a través de un panel, ¿sí?, tiene o es, mejor dicho, una cadena de texto. Entonces tenemos que tenemos que convertir esa cadena a un tipo de dato entero o un tipo de dato doble, un tipo de dato numérico si es que se requiere. En este caso sí lo requerimos porque vamos a realizar una evaluación de un número, ¿sí?, de una edad. Entonces le vamos a decir que vamos a hacer una conversión de un entero, integer.parseInt, y le vamos a decir jOptionPaint.showInput, y le vamos a decir aquí ingrese su edad. ¿Sí? Ahí está. Ingrese su edad. Ok, bueno, los dos puntos en este caso no son necesarios. Ahora vamos a crear nuestro condicional, ¿sí? Si regresamos a la estructura o a la sintaxis, nos dice que va la palabra if y luego se abren paréntesis, va la condición o las condiciones, se abren y se cierran llaves y colocamos dentro las instrucciones a ejecutar. Entonces vamos a decirle si edad es mayor o igual a, por ejemplo, 20 años, vamos a mandar un mensaje, ¿sí? Y aquí es donde estamos ocupando los operadores, en este caso relacionales, ¿sí? Todavía por el momento no vamos a hacer uso de operadores lógicos, pero después, conforme vayamos avanzando un poquito, en unas quizá 2 o 3 clases más, comencemos a trabajar con estos operadores para que también tengan conocimiento ustedes de cómo se utilizan y cómo se trabajan en cualquier lenguaje de programación, en este caso muy en particular en Java, ¿sí? Entonces, le vamos a decir si edad es mayor o igual a 20, qué es lo que queremos que haga. Entonces aquí le vamos a mandar un mensaje, un jOptionPaint, un show message null, y le vamos a decir eres una persona joven, ¿sí? Ok. Ahora aquí tenemos, entre comillas, un problema, ¿sí? La situación es que nosotros vamos, esto es lo que abarcaría el condicional, ¿sí? Nosotros vamos a realizar o se va a ejecutar esto que está aquí adentro, se va a ejecutar siempre y cuando esta condición que está aquí, ¿sí? Esta condición que está aquí se cumpla, ¿sí? Si esta condición de aquí no se cumple, en este caso particular del problema que tenemos o del código que hemos escrito aquí, no estaría realizando nada, ¿sí? No estaríamos teniendo ninguna interacción con nada del código, porque no hay nada, no hay otro código después de este condicional, ¿sí? Si nosotros ejecutamos ya esto así como está, se va a ejecutar o va a realizar algo, ¿sí? Y ese algo que es, pues, evaluar esta condición. Si esto que está aquí se va a cumplir o se está cumpliendo, vamos a ejecutar esto que está aquí adentro de estas llaves, ¿sí? Esto que está aquí adentro de estas dos llaves, se ejecutaría. Si no se cumple este condicional o esta condición que está aquí, nada de esto se va a ejecutar. ¿Y qué pasa? Pues que no estaríamos resolviendo, no estaríamos haciendo nada. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ejecutar esto para que ustedes comprueben lo que está pasando aquí. Ok, aquí me está diciendo ingrese su edad. Vamos a decirle que tenemos, por ejemplo, 25 años. ¿Sí? Si yo le doy a aceptar, me manda este mensaje que me dice eres joven, que es esta línea que se estaría ejecutando aquí. ¿Sí? Esta línea de aquí. Digamos, en caso de que no hubiera yo tenido o no se hubiera cumplido esta condición que está aquí, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues como aquí abajo, ¿sí? Como aquí abajo ya no tenemos más código,
simplemente no haría nada. Eso es lo que pasaría. ¿Sí? Vamos a volver a ejecutar esto. Y vamos a decirle que, por ejemplo, tenemos 15 años. ¿Sí? No pasa nada. Y si se dan cuenta, ya ha terminado la ejecución del programa. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos aquí abajo, nos dice que la ejecución ya ha terminado. Entonces, nuestra problemática era que teníamos que evaluar esta edad y en base a la edad decirle si era joven o adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos agregarle esta otra parte de lo que es un else, ¿sí? Esta estructura, como les dije, se llama if, pero adicionalmente puede tener el else, ¿sí? Este else nos sirve precisamente para evaluar esa contraparte en dado caso que esta condición no se llegue a cumplir, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando. Cuando esa condición no se llegue a cumplir, se estaría ejecutando la parte de lo que es el else, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer pues es mandar un mensaje aquí que diga joptionpaint.show y le diríamos aquí eres una persona adulta. ¿Sí? Ok. Ahí tenemos, digamos, ya esta condición. Lo que estaría ocurriendo aquí es, digamos, edad es mayor o igual a 20 años. Si edad sí es mayor o igual a 20 años, se va a ejecutar esto, ¿sí? Pero si edad no es mayor o igual a 20 años, se va a ejecutar esto de acá, ¿sí? Que en esta ocasión, esta condición, digamos, estaría mal. ¿Por qué? Porque esta persona digamos, un niño introduce 15 años, le diría que es una persona adulta. Ese sería un error, digamos, en este problema. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 15 años y me dice eres una persona adulta. Aquí tendríamos ya ese otro error. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Con esta parte de lo que es un if, else, if, ¿sí? Que tenemos que aquí podemos agregarle un if, ¿sí? Y decirle que si edad es mayor o igual a 30, no sé, pongámosle 40 años, ¿sí? No, 35 años, ¿sí? Le diga que es una persona adulta. Ok, aquí tendríamos otro problema, estaríamos presentando otro problema. ¿Cuál es? Que si yo introduzco, imaginemos 25 años, estaría cayendo aquí, ¿sí? Y ya no entraría acá, porque edad, pues no es mayor a 35 años. 25 no es mayor a 35, ok. Pero ¿qué pasa si yo introduzco, por ejemplo, 36 años? 36 es mayor a 20 años. Sí, eso es correcto. Pero también 36 es mayor o igual a 35 años. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? En estos casos donde dos condiciones o esta condición y esta condición se cumplen, ambas, ¿qué es lo que pasa con un if? Va a ejecutar esta condición, ¿sí? O va a ejecutar lo que esté dentro del primer if. Pero lo que esté dentro del resto, o sea, esto que está acá, ya no se ejecutaría. Eso es algo que pasa con los condicionales. Al ejecutarse una parte de la condición, el resto ya no se ejecuta. Entonces, lo que podríamos hacer es usar un operador lógico, ¿sí? Uno de estos operadores que está acá, para poder evaluar esta condición. Y diríamos, si edad es mayor o igual a 20 y edad es menor o igual a 34 años, quiero que ejecutes esto que está aquí. ¿Sí? Para eso también nos sirven los operadores lógicos.
Un operador relacional me sirve para comparar dos lados, ¿sí? El lado izquierdo, que en este caso vendría siendo edad, y el lado derecho, que en este caso es un número. No siempre tiene que ser un número, a lo mejor son dos variables, a lo mejor es una variable y una constante, a lo mejor son dos números, ¿sí? No siempre tiene que ser de esa manera, pero generalmente es así, ¿sí? Una variable y un número. Y los operadores lógicos nos sirven para unir dos condiciones, ¿sí? En este caso tendríamos que esto es una condición y esta es otra condición. Y el operador lógico los está uniendo, ¿sí? En este caso que estamos diciendo que se tiene que cumplir esta condición y se tiene que cumplir esta condición también para que entre aquí. En dado caso que esta condición se cumpla y esta no, ya no entraría aquí. ¿A dónde iría? A evaluar esta parte que está aquí. Si esta parte se cumple, entraría aquí. Si esta parte de aquí no se cumple, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a agregarle la parte de lo que es el else y le vamos a decir. Podemos decir, por ejemplo, si tu categoría no existe. Es lo que podemos hacer. Ok. Ahora, ingresaríamos una edad, evaluaría esta condición, si se cumple entraría aquí, si no se cumple esta condición procede a evaluar esta otra, si se cumple entra aquí, y si esta condición no se cumple, esta condición no se cumple, ¿dónde entraría? En el else, ¿sí? Ahora, una cosa importante que tienen que saber, un condicional puede existir un if solito, así de esta manera, y no hay ningún problema, pero lo que sí no podemos hacer o lo que sí no puede existir es un else sin un if. Vean que si yo borro esto, aquí me marca error, ¿sí? No puede existir un else si no existe un if, ¿sí? Eso es algo importante que tienen que saber y ya tendríamos completo nuestro ejercicio. Ahora vamos a ejecutar esto y vamos vamos a evaluar, ¿sí? Ingrese su edad. ¿En qué punto nos encontramos en este momento? Pues nos encontramos aquí, ¿sí? En este punto de aquí. En el momento que yo ingrese un valor, ¿qué va a proceder? Pues va a evaluar si esta condición se cumple para poder ejecutar esta línea. O si esa condición no se cumple, procede a evaluar esta otra y así ejecutar esta línea. Y si ninguna de esas dos condiciones se cumplen, pues procede a ejecutar esta línea que está aquí, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, ingrese su edad. Por ejemplo, vamos a ingresar 25 años, ¿sí? Me dice, eres joven y termina la ejecución. Ok, vamos ahora a introducir 50 años. Me dice eres una persona adulta y termina la ejecución. Bien, por último, vamos a ingresar, digamos, una edad menor a 20 años, que podría ser, por ejemplo, 15, ¿sí? Tu categoría no existe. Sí, nos damos cuenta en este momento cómo está interactuando un condicional, ¿sí? ¿En base a qué? A una respuesta que el usuario está dando. Si el usuario nos introduce una edad, el programa se encarga de evaluar esa edad y determinar a dónde va a entrar, ¿sí? ¿Qué camino va a tomar? Lo podríamos ver por ese lado, ¿sí? ¿Qué camino va a tomar? Si va a tomar el camino número 1, va a tomar el camino número 2, el camino número 3, el 4, el 5, determinado camino según las condiciones que nosotros tengamos aquí. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? En la siguiente clase vamos a hablar acerca del otro condicional switch, ¿sí? Y ya les platicaré algunas cuestiones sobre ese condicional y que, digamos, ya no es muy usado hoy en día,
pero es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento lo van a ocupar. Casi todo se hace con el condicional if, entonces pues switch prácticamente no se suele ocupar mucho, pero es importante que lo conozcan. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.